Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor José Caballero. Soy estudiante de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad UPEL y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los propósitos y las características del enfoque cualitativo. Para definir una concepción general de la investigación cualitativa, me basaré en cuatro aspectos fundamentales. El primero es que esta tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar toda la parte de una realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, porque de eso se encarga la investigación cuantitativa, sino descubrir cuántas cualidades sean posibles, ¿no? Los estudios cualitativos observan al individuo por un lado, pero también observan el producto, que suele dar información muy importante y adicional. Y finalmente que las observaciones en la investigación cualitativa adquieren un carácter probabilístico, es decir, que nada está predeterminado, sino que es proyectable y que pueden ir surgiendo cambios en la medida en que se vaya dando la investigación. Ya cuando entramos a hablar de las características principales que contiene este tipo de investigación, diríamos que es de carácter inductivo, que tiene una perspectiva holística, es decir, muy integradora, abarca muchos aspectos que pueden ser determinantes en medio de la investigación. Se trata de estudios a pequeña escala, aunque eso depende en gran medida del investigador. Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad con la realidad empírica, es decir, que aquí el investigador tiene eh, la libertad de hacer cierto tipo de inferencias. No suele probar teorías o hipótesis, porque como sabemos de eso se encarga la investigación cuantitativa. Por su parte, no tiene reglas procedimentales. El método de la recolección de los datos no se especifica previamente, ya que pueden surgir variables en la medida que se vaya dando la investigación y suelen ser susceptibles a las mediciones. La base de la investigación cualitativa es la intuición. Por esa razón es de naturaleza flexible y recursiva y en general no permite un análisis estadístico, es decir, nosotros no tabulamos datos ni hacemos porcentuación de datos en medio de una investigación cualitativa porque eso le corresponde a la investigación eh, cuantitativa, no cualitativa. Por supuesto, no permite un análisis estadístico debido a esto y que los investigadores de la participación activa suelen ser sujetos que estudian el instrumento de medida, analizan y comprenden a los sujetos y los fenómenos que ocurren en medio de ese espacio de investigación. No se tienen prejuicios y mucho menos creencias. Todo lo contrario, estamos siempre sujetos a la subjetividad y a poder comprender muchísimas cosas dentro de la investigación. Ya cuando empezamos a hablar de las características de la metodología, es decir, ese proceso que se sigue y se lleva a cabo de la investigación cualitativa, también hablamos de cuatro aspectos. El primero de ellos es que estos métodos se manifiestan en una estrategia para tratar de conocer los hechos, los procesos, las estructuras y las personas en su totalidad a través de algunos elementos. Esa misma estrategia indica el empleo de procedimientos que den un carácter único a las observaciones que se hacen. Lo segundo es que el uso de procedimientos se hace menos comparable las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. Es decir, que el método busca menos la generalización y se acerca más a los fenómenos y a la interacción simbólica que ocurre dentro de ese proceso. Una tercera característica estratégica es la importancia de este trabajo en medio del papel que cumple el investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de la investigación. Es decir, se vuelve netamente cercano a quien le da la información, a quien lo dota de la información. Y por supuesto, el investigador desarrolla o afirma las pautas y los problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por esta razón, digamos que la investigación cualitativa de alguna manera en la mayoría de los casos no están definidos desde el inicio los indicadores, sino que estos surgen de manera espontánea. Si en algún momento nosotros queremos determinar con qué tipo de investigación eh, queremos hacer nuestro proyecto de investigación, si con la cuantitativa o cualitativa pasamos a analizar las ambas y encontramos las siguientes diferenciaciones, ¿no? Por un lado, la investigación cualitativa está centrada en los fenómenos y la comprensión de estos fenómenos y la observación
naturista sin control, mientras que la investigación cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico y la medición obviamente penetrante y controlada de esos datos que se encuentran. Por un lado, la investigación cualitativa es de carácter subjetivo, hace inferencias de los datos, explora y describe, mientras que la investigación cuantitativa lo que hace es usar la objetividad, hacer inferencias más allá de los datos, es decir, primero necesitamos tabular esos datos, llegar a los datos para poder hacer la confirmación, las inferencias necesarias y por supuesto deducir algo, ¿no? Otra de las características fundamentales de la investigación cualitativa es que está orientada al proceso y los datos son ricos y profundos, mientras que la investigación cuantitativa está orientada al resultado y los datos son sólidos y por supuesto son repetibles. Finalmente, la investigación cualitativa no generaliza, es holística, muy integradora y es una realidad que es dinámica porque van surgiendo muchos cambios en la medida en que se vaya haciendo esa investigación, mientras que la investigación cuantitativa es generalizable, particulariza muchos casos y es una realidad netamente estática. Si alguien me preguntara qué bondades tiene la investigación cualitativa y por las cuales me puedo basar para decir quiero trabajar con ese tipo de investigación en mi proyecto, primero es que los estudios de corte cualitativo se dan con la comunidad y la comunicación es más horizontal, más cercana. Y se supone que se utilizan varias herramientas, pero esa cercanía me permite de alguna manera cuantificar fácilmente. Y una de las ventajas es que esta investigación puede investigar, por ejemplo, las experiencias individuales. Los individuos pueden ser estudiados con mayor profundidad, debido a que un menor número de supuestos se colocan en como objeto de estudio, digamos. Esta investigación es exploratoria y, por supuesto, genera esas hipótesis que se plantean, ¿no? Los participantes son capaces de proporcionar los datos en sus propias palabras y a través de su propio camino, es decir, que se hace ese proceso de comprensión de la realidad y se utiliza mucho la subjetividad para llegar finalmente a conclusiones adecuadas. Se pueden aplicar técnicas que permitan descubrir qué está ocurriendo mientras se hace la investigación y qué cambios van surgiendo en la medida que se hace este proceso, ¿no? Asimismo, la investigación cualitativa facilita la rápida adaptación de técnicas y estrategias que intervienen según los desarrollos en situaciones que son muy cambiantes. Le dan al investigador la intimidad que le permite identificar escenarios, actores, normas, valores, lenguajes, códigos, la forma como se comporta en una comunidad o cómo las personas adquieren cierto tipo de estructuras medibles en grado de subjetividad, ¿no? Y cómo nosotros hacemos esa interpretación de las conductas que tiene. Le permite también al etnógrafo encontrar su propio papel e identidad en la escena, le permiten al etnógrafo establecer sus propias reacciones y clave, le permiten al etnógrafo generar una red de informaciones clave, seguimientos a largo plazo y en otras escenas relacionadas, generar descubrimientos inesperados porque nada está predeterminado. Y lo más valioso es que puede ser puramente fortuito, entonces es como a expensas de lo que pueda suceder en medio de la investigación. Se producen relaciones de confianza, respeto, reciprocidad con las personas y actores claves que nos facilitan la información. Y bueno, de alguna manera la calidad de la información generada es íntima y es muy densa. Como todo, pues la investigación cualitativa tiene unas pequeñas desventajas que pueden ser de alguna manera solucionables en cierto caso, ¿no? Dentro de estas está que el investigador interpreta la información con su propia visión sesgada, lo que en algún momento puede desviar la información recolectada y generar pues confusiones que atrasen el proceso. Lo segundo, que este método de investigación consume mucho tiempo, en algunos casos dura meses y puede tardar hasta años la realización, ¿no? Lo tercero, el investigador está muy involucrado en el proceso y su nivel de cercanía al investigador es directo, por lo que esta visión subjetiva que muchas veces tiene en medio del proceso puede en algunos momentos hacer que perdamos el norte de los objetivos que hemos planteado. Y finalmente, pues, con menor confiabilidad de la información que en la investigación cuantitativa, porque no son el mismo número de casos
y no es confiable estadísticamente porque no hacemos, digamos, un compendio de casos para poder establecer unas conclusiones, sino que surgen en la medida en que se hace la investigación. Otras desventajas, ya dirigiéndonos o haciendo énfasis en la preparación que tiene el investigador, que es un actor principal e importante dentro de este proceso, es la necesidad de la especialización de este, su experiencia, la formación que tiene, cómo recolecta la información. No cualquiera puede realizar una investigación de carácter cualitativo. Basado en aspectos de la psicología, la antropología, la sociología, la comunicación social y obviamente el comportamiento humano, ¿no? También está la imposibilidad de realizar mediciones. No son para pruebas estadísticas, como lo hemos aclarado durante varias ocasiones, y el número de casos no es tan confiable porque no son muchísimos. Los resultados de la muestra no son, eh, digamos, extrapolables para la población en general y no se pueden proyectar. Y bueno, también está el hecho de que la mayor necesidad de analistas de calidad en el análisis de la interpretación de datos es necesario para dar información fidedigna y confiable. Ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo del trabajo de grado de la maestría que podríamos futuramente realizar, eh, la idea es mostrar cómo la investigación cualitativa me puede ayudar o de alguna manera puede ser positiva o negativa para mí. En este caso yo considero que es positiva porque mi intención es basar ese trabajo de investigación en cómo incentivar la producción del pensamiento crítico, materializado a partir de las habilidades obviamente comunicativas, en especial la escritura y la oralidad, no dejando de lado, digamos, el habla, eh, la escucha, y, y ya en este caso lo que entraríamos a evaluar es en qué grado la investigación cualitativa me puede aportar a mí al proceso de investigación que pretendo hacer. Pues por supuesto que es muy positivo. Nos va a permitir no basarnos en medidas numéricas, sino en datos más subjetivos, en entrevistas a profundidad o de análisis de materiales históricos, experiencias que tengan los mismos estudiantes dentro del proceso de la investigación, utilizar ese método discursivo e intentar estudiar de forma global los acontecimientos que se presenten. De esta manera, pues se establece ese marco de medida de lo cualitativo, lo humanista y lo discursivo. Lo segundo es que me va a permitir reorientar la investigación. Esa idea de no separar las acciones y las tareas que se van superponiendo, sino que se supone que puede reducirse el análisis a una etapa o a un paso de la investigación y que esté presente en todo el proceso, en la dinámica de realizar cada una de las actividades. Finalmente, pues un aspecto muy importante del análisis cualitativo dentro de la investigación que pretendo hacer se manifiesta cuando la información obtenida sea condensada para poder así pensar en los significados, los sentidos, en las categorías y finalmente en las conclusiones a las que llegamos a través de ese proceso de investigación. La información se va a presentar de una manera amplia y por ello debe almacenarse el mayor número de aspectos subjetivos que podamos concluir, ¿no? Precodificar, codificar, cortar, agregar, examinar y considerar esta información para mostrar unos resultados, pero que no son cuantificables, sino que son conclusiones a las que llegamos después de hacer ese proceso de inferencia y, y, y de análisis crítico. Muchísimas gracias a todos. Se les agradece mucho por su atención prestada.